Las tragedias son también puntos de partida. 8 personas muertas, aproximadamente 80 heridas, un joven mutilado. Ese es el saldo, hay que insistir, de la tragedia de Trujillo. Todavía no hemos podido visualizar, es una tarea pendiente para todos y para todas nosotros, los nombres completos y las historias de vida de estas víctimas. Pero la primera consigna que debe quedar sobre la mesa es esta: la tragedia de Trujillo no debe hacer que quienes la han padecido en carne propia sean invisibles. Merecen nuestra solidaridad, merecen además protección del Estado. La segunda idea fuerte que hay que repetir, sale de esta tragedia, tiene que ver con la aproximación del Ministerio Público. Las fiscalías son el espacio en el que se tiene que organizar el castigo de los delitos que se cometen en el país, sí. Es cierto que además hemos estado sobreconcentrados en el modo en que se comportan las fiscalías, en esos casos emblemáticos, los que involucran grandes intereses constitucionales, muy poco en el día a día de las fiscalías. Y las fiscalías van a ser lo que quieren ser, lo que deben ser en términos constitucionales, cuando logren instalarse dentro del tejido social. Cuando todas y todos sepamos quién es el fiscal o la fiscal competente para conocer de esos asuntos cotidianos, los que nos pasan día a día, incluidas tragedias como esta, la muerte de 8 personas en un centro comercial. Las fiscalías están entrenadas, es cierto, para discutir responsabilidades penales, culpables, inocentes, pero tienen que girar, y eso es lo que no debe pasar por alto a raíz de esta tragedia. Tienen que girar a mirar a las víctimas. Esta vez las fiscalías concentraron sus primeros esfuerzos en tratar de tener expertos que les permitan decodificar los complejos planos que intervienen en la construcción de un centro comercial: suelos, estructura, protocolos de mantenimiento, conservación, cuidado. Pero falta enfocarse en las víctimas. Los administradores del centro comercial reaccionaron durante esta semana en un giro importante, hay que remarcarlo, porque así no comenzó esta historia, poniendo sobre la mesa un fondo que declararon se está constituyendo o está constituido de 20 millones de soles para proteger o cubrir los gastos médicos y de vida de las víctimas, incluyendo, fue lo que dijo el vocero de los administradores de este centro comercial, incluyendo atender de la mejor manera posible la mutilación de este joven deportista que perdió una pierna en este evento. 20 millones de soles. Es un buen comienzo, hay que decirlo. Como sociedad y como Estado, no podemos desincentivar giros de este tipo. Giros que suponen reconocer responsabilidad por lo que se hizo mal al principio, giros que suponen hacerse cargo, que más allá de los detalles legales que luego se estudiarán, tiene que haber una forma de proteger a las personas físicas que sufren las consecuencias de un evento de este tipo. Imposible, entonces, penalizar o condenar una acción como esta, un reconocimiento de un mal comienzo que desemboca en la constitución de un fondo destinado a las víctimas. Pero ahí comienza la historia, no termina. Ese fondo tiene que ser supervisado por las fiscalías, porque es un fondo que está vinculado a la reparación de daños ocasionados por un delito. No es un fondo que pueda funcionar, que deba funcionar, para cancelar el derecho de las víctimas a participar en los procedimientos oficiales que se haga sobre este evento. Hay antecedentes en la jurisprudencia de los tribunales que ya han determinado que incluso el pago de una reparación oportuna frente a daños no cancela, no cuando se trata de un delito, el derecho de las víctimas a participar en el procedimiento, ni cancela el derecho de la Fiscalía y de la Justicia a revisar si las reparaciones o indemnizaciones que se acuerdan de manera privada son suficientes o no.
Si los administradores del centro comercial en el que se produjo esta tragedia asumen responsablemente su compromiso, tendrán que aceptar además que los acuerdos privados que suscriban, tienen todo el derecho a intentar hacerlos, deben estar abiertos a supervisión pública, porque no se trata de introducir dinero para acallar voces que pueden tener reclamos. Se trata de integrar una iniciativa como esta, que, repito, debe ser saludada dentro de un procedimiento que comprenda desde un punto de vista público la atención completa a las víctimas, su puesta en relieve como principal objetivo de las investigaciones oficiales. No tenemos una trayectoria institucional consistente, sólida, histórica, sobre lo que significa reparar derechos de las víctimas. Hay que decirlo, ni siquiera tenemos una jurisprudencia uniforme en los tribunales de justicia que, más allá de abiertas, gruesas declaraciones de principios, fije con precisión los criterios que es necesario atender para poder reparar apropiadamente víctimas. Las víctimas, más allá de declaraciones generales, no son parte de nuestro bagaje práctico para resolver controversias legales. Las invisibilizamos permanentemente. Y eso es algo que, a partir de esta tragedia, ahora sí debe cambiar. Y cambiar sin vuelta atrás. Necesitamos saber quiénes son. Necesitamos saber con mucha atención qué se les viene ofreciendo en estos días. Necesitamos saber qué aceptan. Y necesitamos que las autoridades puedan ayudarles a supervisar si lo que reciben en estas primeras reparaciones es verdaderamente apropiado. Necesitamos prestar atención sobre ese tipo de procesos porque, lo repito, nosotros invisibilizamos a las víctimas. Preguntémonos por un momento, ¿qué es la justicia? La justicia es, antes que nada, un servicio público que, además de tener una incidencia clara para determinar el significado de la ley y discutir cuestiones jurídicas, tiene respecto a la población tres obligaciones: castigar los delitos oportunamente, asegurarse que las obligaciones y los deberes sean respetados y reparar daños. Si esos tres son los cometidos institucionales de la justicia, explíquenme por qué durante todo el siglo pasado y lo que va de este siglo, año a año, cuando el Poder Judicial debe ofrecerle a la comunidad explicaciones sobre lo que ha hecho, se limitan a enumerar cuántas sentencias han dictado y cuántos expedientes tienen a su cargo. ¿Cuándo vamos a llegar al momento en que la justicia le rinda cuentas a la comunidad explicándole cuántos daños se han reparado, cuántos crímenes han sido castigados, cuántas veces la justicia ha logrado que las obligaciones y los deberes se cumplan? Agrega una variable: a cuántas personas, especialmente mujeres, niños y ancianos, ha logrado proteger la justicia. ¿Cuándo vamos a dejar de contar expedientes judiciales y sentencias para poner el sistema judicial de cara a la ciudadanía? ¿Cuándo vamos a lograr que las fiscalías y los juzgados expliquen su actividad en función a las personas que han protegido, que han ayudado a reparar, o cuyos crímenes, los crímenes que han sufrido, han sido castigados? Hay un giro que debemos hacer todos y todas a partir de esta tragedia, la de Trujillo. Y ese giro consiste a comenzar a pensar en la justicia en función a las personas. No es el único plano, es cierto, que se abre con esta tragedia. En una sociedad como la nuestra, fuertemente tribalizada, que tan poca atención presta a los intereses de las personas, la apertura de un fondo de 20 millones de soles para comenzar a atender a las víctimas. Los voceros de la empresa que maneja
ese centro comercial han dejado en claro que no es un monto de clausura y que están abiertos a revisarlo conforme se vayan fijando las necesidades de las personas. Pero bien, el anuncio de la apertura de este fondo, que repito, debe ser saludado como una buena práctica corporativa, que venga acompañado de un mea culpa y de un reconocimiento de los primeros errores, es igualmente saludable. Requiere todavía una puesta a disposición de las autoridades para que fiscalicen su administración y para que esto no se convierta en una coartada para invisibilizar o silenciar víctimas. Pero inevitablemente, y estemos muy atentos y atentas a esto, inevitablemente, en una sociedad como la nuestra, abre espacios para el inicio de prácticas especulativas. De modo que no se sorprendan si a partir de este anuncio empiezan a aparecer oficinas legales que empiezan a intentar traficar con las víctimas, ofreciéndoles poder obtener más dinero del que pueden obtener del fondo o de la justicia. No se sorprendan si en ese otro lado, esa cara turbia de nuestra sociedad, un evento como la tragedia de Trujillo empieza a producir un mercado de perseguidores de ambulancias. Y estemos absolutamente atentos también a eso, porque de lo que se trata en este ejercicio es de hacer un esfuerzo de reparación a personas que han sufrido daños, no de abrir un mercado especulativo en el que abogados de litigio pacten honorarios de éxito si suben los montos de las indemnizaciones de manera escalofriante, solo aprovechándose del drama de quienes han sufrido estos eventos. Si las fiscalías tienen ahora el enorme deber de proteger a las víctimas frente al modo o con ocasión al modo en el que va a empezar a administrarse este fondo que los administradores, los controladores, quienes tienen a su cargo, lo han tenido, este centro comercial han anunciado abrir. Del otro lado, también son las autoridades públicas quienes tienen que proteger a las víctimas de la apertura, del inicio, del lanzamiento de un mercado de especulación sobre su dolor. El giro que el sistema tiene que hacer hacia las víctimas no puede desembocar en una campaña de correteadores de ambulancias. No puede desembocar en la apertura de un mercado de especulación sobre indemnizaciones estratosféricas imaginadas para cobrar honorarios de éxito. Tenemos que poner el foco de las víctimas y eso implica protegerlas de la invisibilización, protegerlas de la explotación que representaría silenciarlas, pero también significa protegerlas de falsos especuladores que intenten mercantilizar o monetizar el esfuerzo que tiene que comenzar por crear un clima de reparación. Somos expertos en perder oportunidades. No perdamos también esta. En el resumen, necesitamos un cambio de perspectiva. Y si esta tragedia puede producir algo en positivo, está exactamente ahí. En abrir el espacio para que las autoridades y la sociedad puedan focalizarse sobre las víctimas, protegerlas del fondo que se abre, pero protegerlas también de ese mercado especulativo que se puede insinuar alrededor del tráfico sobre las posibilidades de indemnizaciones monetarias. Estemos atentos y estemos atentas. No es lo único, por cierto, que se abre con ocasión a esta tragedia. Debemos haber notado, estoy seguro que ustedes se han dado cuenta, que a partir de lo que ha ocurrido en Trujillo, ha estallado una ola de sobrecontrol regulativo sobre centros comerciales. Ha ocurrido. Revisen las redes, revisen los periódicos, revisen los noticieros, traten de contar cuántos centros comerciales
han sido intervenidos por autoridades municipales desde que la tragedia ocurrió. Esa ola es otra señal que muestra cómo se comporta una sociedad que ha sido desregulada casi por completo en los últimos 9 años, los que comenzaron en el 2016. Muestra además que poco eficiente es abordar problemas sociales con medidas intuitivas o abruptas. ¿Cuál es la historia de esto? En un contexto que se ha venido desinstitucionalizando progresivamente, ponemos 9 años por poner una fecha de corte. Las autoridades municipales, muchas autoridades municipales, han perdido el control sobre la regularidad de su propio comportamiento. Díganme ustedes cuántos casos de patrullas de serenos abusivas que confiscan mercadería de comerciantes minoritarios informales han registrado en el último tiempo. Dígame cuántos sectores de la economía se han quejado de sobrevigilancia municipal. Repasemos cuántas veces hemos oído decir que las autoridades municipales de este último ciclo sobrecargan sus procedimientos de vigilancia o sobrecargan los requisitos burocráticos para otorgar licencias y permisos. Solo los casos existen para obtener sobornos, para crear la imagen de una autoridad rígida. ¿Cuántas veces? Varias de las iniciativas torpemente organizadas desde la empresa privada para cerrar controles municipales, creo que el incidente de la ley Tudela, retirada aquella que quería que las inspecciones municipales tuvieran vigencia perpetua, es el mejor ejemplo. Pero ¿cuántas iniciativas organizadas desde las empresas privadas contra sobrecontroles municipales han estado basados en una forma torpe de medir esa idea? Porque ese impulso municipal por sobreregular o sobrelastrar los procedimientos de licencia, autorización e inspección de requisitos y rigurosidades que inutilizan el mercado privado, ese impulso no se puede atacar con medidas exonerativas que lo inhiban o lo reduzcan a cero. Solo se puede atacar construyendo instituciones. Y ese es otro desafío para las autoridades judiciales. Porque los procedimientos municipales, cuando incurren en abusos, no han estado siendo controlados eficientemente por acciones judiciales puestas a disposición de la sociedad. Resultado, migración a normas gubernamentales o parlamentarias que cancelan esos dispositivos. Resultado, bucle, ciclo de nunca terminar. Las autoridades intervienen para cancelar competencias municipales. Relajadas las competencias municipales, se produce una tragedia como la de Trujillo. Producida la tragedia, las municipalidades se empoderan y retoman el ciclo de interferencias con el mercado, que afectado por esas interferencias vuelve a buscar normas desregulatorias en el gobierno y el Parlamento. ¿Y cuándo vamos a entender que la única forma de estabilizar estas cosas es crear instituciones y que la llave maestra para crearlas están los procedimientos judiciales? De modo que caso por caso las autoridades municipales puedan ser contenidas en sus abusos. Muchos planos para revisar en una sociedad desregulada que con ocasión a esta tragedia tiene que notar que el comienzo de la reconstrucción del tejido institucional y de la ciudadanía, expresada también en lo que ocurre con las víctimas de estas cosas, tiene que empezar ahí, donde se produjo la tragedia, en el barrio, en el lugar en el que todos vivimos, en el espacio en que se regula la autoridad con la que coexistimos. Repetir
que estamos en el medio de una tragedia como la de Trujillo, no puede significar anclarnos en el evento. Tiene que significar volver a construir nuestra mirada desde ahí, desde lo que ocurre en los lugares en que vivimos, con personas que sufren daños, que sufren dolor y que solo encontrarán un camino seguro para compensarlo en la reconstrucción de nuestra ciudadanía.